Hola, hola, ¿cómo estáis? ¿Os acordáis de mí? El de las frases célebres antes de los de los campeonatos, bueno, campeonatos, de los partidos en el campo de la justicia del LOL que se emociona antes y lee algo así mítico para emocionarse. Sí, eso soy yo. Y sabéis que últimamente como estamos, pues antes que he cogido pues a Homero, vendidas, acordaros, Homero, la Iliada, vendida, es una gran vendida. Ahora Schopenhauer, que es pesimista, es un pesimista supuestamente por antonomasia. Y lo tenía yo marcado esto, o no sé quién, por una hoja. Capítulo tercero, Schopenhauer. El amor y otras pasiones, y la libertad también habla. La voluntad ante la percepción exterior. Si pedimos ahora a la percepción exterior aclaraciones para nuestro problema, sabemos anticipadamente que como esta facultad se dirige esencialmente a lo externo, la voluntad no puede ser para ello objeto de conocimiento inmediato, como parecía serlo hace poco para la conciencia, a la cual, sin embargo, tenemos por juez incompetente en esta materia. Lo que puede considerarse aquí son los seres dotados de voluntad, que se presenta al entendimiento como fenómenos objetivos y exteriores, es decir, como objetos de la experiencia y deben ser examinados y juzgados como tales. En parte, según reglas generales ciertas a priori relativas a la posibilidad misma de la experiencia, en parte según hechos un poquito una ilustración, ¿no? Algo, ¿no? Aquí no se le da mal. En parte según hechos dados por la experiencia real y que todos podemos comprobar, de modo que no debemos examinar cómo hasta aquí la misma voluntad, según es accesible a la conciencia, sino los seres capaces de querer, es decir, objetos apreciables por los sentidos. Si así nos vemos condenados a no poder considerar el objeto de nuestra una investigación, sino inmediatamente y a gran distancia, compensará este inconveniente una gran ventaja, porque ahora podemos usar en nuestras disquisiciones un instrumento sumo más perfecto que el sentido íntimo. Esa conciencia oscura y sorda que no puede mirar la realidad más que por una cara. Nuestro nuevo instrumento de investigación será la inteligencia, con su séquito de sentidos y fuerzas cognoscitivas, aunadas, digámoslo así, para la comprensión del objeto. La forma más general y esencial de nuestro entendimiento es el principio de causalidad, y únicamente gracias a este principio presente siempre en nuestro espíritu es como podemos mirar al espectáculo del mundo como contamente como efectos, los efectos y modificaciones que se presentan a los órganos de nuestros sentidos. En cuanto se ha experimentado la sensación sin necesidad de educación ni de experiencia previa, pasamos inmediatamente de esa modificación a sus causas, las cuales, por el mismo efecto de esta operación de la inteligencia, se nos presentan como objetos situados en el espacio. De ahí se sigue indiscutiblemente que el principio de causalidad no es conocido a priori, es decir, como un principio necesario relativamente a la posibilidad de toda experiencia en general. Y no es necesaria, al parecer, la prueba indirecta, penosa y casi diría insuficiente que ha dado Kant a esta importante verdad. El principio de causalidad está sólidamente sentado a principio como una regla, a priori como una regla a que están sometidos sin excepción todos los objetos reales del mundo exterior. El carácter absoluto de este principio es consecuencia misma de su a prioridad y se refiere esencialmente y exclusivamente a las modificaciones fenomenales. Cuando, en cualquier lugar o momento, en el mundo objetivo, real y material, cualquier cosa grande o chica experimenta modificaciones, al principio de una causalidad, a principio de causalidad nos da a comprender el principio que inmediatamente antes de ese fenómeno otro objeto ha tenido que experimentar necesariamente una modificación y así sucesivamente hasta lo infinito. En esta serie regresiva de modificaciones sin fin que llenan
El tiempo, como la materia del espacio, no puede descubrirse ni aún imaginar posible en ningún punto inicial, ni puede suponérsele exigente. En vano, la inteligencia, al remontarse cada vez más lejos se cansa, persiguiendo el punto fijo que se le escapa. No puede sustraerse a la pregunta que sin cesar se renueva: ¿cuál es la causa de ese cambio? Por eso, una causa primera es tan impensable como el principio del tiempo o el límite del espacio. Pesimista. La ley de causalidad comprueba con igual seguridad que cuando la modificación antecedente causa se verifica, la modificación consiguiente traída por ella efecto debe verificarse indefectiblemente, con absoluta necesidad. Por ese carácter de necesidad revela el principio causal su identidad con el de razón suficiente, del cual es un aspecto particular. Sábese que, en último principio que constituye la forma más general de nuestro entendimiento apreciado en su conjunto, se presenta en el mundo exterior como principio de causalidad, en el mundo de las ideas como ley lógica del principio del conocimiento y hasta en el espacio vacío, considerado a priori como ley de demencia rigurosa de disposición de las partes, en relación unas con otras, dependencia, no demencia, dependencia, necesaria cuyo estudio especial y desarrollado es el único objeto de la geometría. Una nota: el principio de razón suficiente tiene 4 formas. 1. Principio de razón suficiente del devenir, que gobierna todas las transformaciones y constituye lo que suele llamarse ley de causalidad. 2. El principio de razón suficiente del conocimiento. Bajo esta forma, principalmente lógica, regula los conceptos abstractos, particularmente el juicio. 3. Principio de razón suficiente de la esencia que rige el mundo formal, las instituciones a priori del tiempo y del espacio y las verdades matemáticas que de ellas se derivan. 4. El principio de razón suficiente de la acción llamado también ley de motivación, que se aplica a la causalidad de los sucesos interiores. Ya he demostrado que precisamente por eso el concepto de necesidad y el de consecuencia de una razón determinada son nociones idénticas y convertibles. ¿Cuántas modificaciones ocurren en el mundo exterior? Están, pues, sometidas a la ley de la causalidad y, por consiguiente, cada vez que se verifican llevan el carácter de la más estricta necesidad. Esto no puede tener excepción porque la regla está establecida a priori para toda experiencia posible. En lo que atañe a su aplicación en un caso determinado, basta con preguntarse cada vez si se trata de una modificación ocurrida en un objeto real dado en la experiencia exterior. En cuanto se cumple esta condición, las modificaciones del objeto están sometidas al principio de casualidad, es decir, que deben ser producidas por una causa y por lo tanto se verifican de manera necesaria. Armados ahora de esta regla a priori, no consideremos la simple posibilidad de la experiencia en general, sino los objetos reales que nos ofrece, cuyas modificaciones actuales o posibles están sometidas al principio general establecido más arriba. Empecemos por observar entre estos objetos cierto número de diferencias fundamentales profundamente marcadas, según las cuales están clasificadas hace tiempo. Distínguese en efecto los cuerpos inorgánicos o vivientes, y estos se subdividen en vegetales y animales. Estos, aunque presentan rasgos de semejanza esenciales y responden a una misma idea general, parécenos que forman una cadena continua extraordinariamente variada y de delicados matices que sube gradualmente hasta la perfección, desde el animal rudimentario que apenas se distingue de la planta hasta los seres más capaces y mejor acabados que mejor responden a la idea de animalidad. En la cima de esta progresión encontramos a la humanidad. Consideremos ahora, sin dejarnos extraviar por esa diversidad infinita, el conjunto de todas las criaturas como objetos reales de la experiencia exterior y tratemos de aplicar nuestro principio general de causalidad a la modificación de todas clases que pueden sufrir estos seres. Veremos entonces que indudablemente la experiencia comprueba en todas partes la ley cierta a priori que hemos sentado, pero nos cercioraremos también de que la gran diferencia apuntada ya entre la naturaleza de los objetos de la experiencia corresponde asimismo cierta variedad en el modo de ejercerse la causalidad, cuando rige las diversas transformaciones que se verifican en los 3 reinos. Me explicaré. El principio de causalidad que rige todas las modificaciones de los seres se presenta bajo 3 aspectos correspondientes a la triple división de cuerpos inorgánicos, plantas y animales y a saber, y la causación en el sentido más estricto de la palabra y de la excitación, rey, y último,
La motivación, entiéndase bien que con esas tres fórmulas diferentes el principio de causalidad conserva su valor a priori y que la necesidad de la relación causa subsiste rigurosamente. 1. La causación. Entendida en el sentido más limitado de la ley por la causa, se verifican todas las formaciones mecánicas, físicas y químicas en los objetos de la experiencia. Siempre está caracterizada por los seres esenciales, en primer lugar, donde obra la tercera ley fundamental de Newton, igualdad, la acción y la reacción. En cuenta aplicación, es decir, que el estado antecedente llamado causa sufre una modificación igual al estado consiguiente, la llamado efecto. En segundo lugar, conforme a la ley de Newton, el grado de la intensidad del efecto está siempre en exacta proporción con el grado de intensidad de la causa y por lo tanto una intensidad mayor de una implica mayor intensidad de la otra. Resulta pues que cuando el modo de producirse el efecto se conoce de una vez, enseguida se puede saber medir y calcular según el grado de intensidad del efecto el grado de intensidad de la causa y recíprocamente. Sin embargo, en la aplicación empírica de este segundo criterio no debe confundirse el efecto propiamente dicho por el efecto aparente sensible como lo vemos producirse. Por ejemplo, no hay que esperar que el volumen de un cuerpo sometido a la compresión disminuya indefiniblemente en la misma proporción que crezca la fuerza que comprime, porque el espacio en que se comprime el cuerpo disminuye sin cesar y de ahí se infiere la resistencia aumenta, y en este caso el esfuerzo real, que es el aumento de la densidad, crece verdaderamente en proporción directa a la causa, como lo demuestra tratándose de gases la ley de Mariotte. Se ve que no ocurre lo mismo con el efecto aparente, la cual se podría querer aplicar erróneamente esta ley. Igualmente, una causa creciente de valor que obra sobre el agua produce hasta cierto grado una calefacción progresiva, pero pasado este punto, un exceso de calor no produce más que una evaporación rápida. En este, como en otros muchos casos, existe la misma relación en la intensidad de la causa y la intensidad real del efecto. Únicamente por la ley de esta causación, en el sentido estricto de la palabra, se verifica la transformación de todos los cuerpos sin vida e inorgánicos. El conocimiento y la revisión de causas de esa especie aclaran el estudio de todos los fenómenos que son objeto de la mecánica, de la hidrostática, de la física y de la química. La posibilidad exclusiva de ser determinado por causas que obran de ese modo es, por lo tanto, el carácter distintivo esencial de un cuerpo inorgánico. La segunda forma de la causalidad es la excitación, caracterizada por dos particularidades. No hay proporcionalidad exacta entre la acción y la reacción correspondiente. No puede establecerse ninguna ecuación entre la intensidad de la causa y la intensidad del efecto. Por lo tanto, el grado de intensidad del efecto no puede medirse ni determinarse anticipadamente conociendo el grado de intensidad de la causa. Es más, un ligerísimo aumento en la causa excitadora puede provocar un aumento muy grande en el efecto o al revés, anular completamente el efecto obtenido por una fuerza menor y hasta producir uno que sea opuesto. Sábese, por ejemplo, que el crecimiento de las plantas puede activarse de modo extraordinario por influencia del calor o de la cal mezclada con la tierra, que obran como estimulante de su fuerza vital, pero por poco que se pase a la medida justa en el grado de la excitación, ya no resulta crecimiento de actividad ni madurez precoz, sino muerte vegetal. Madre mía, lo que acabamos de saber aquí, que mi abuelo hacía así usando, dime que sí, y llevaba aquí 17, así usando el vino o el opio, podemos excitar las energías del espíritu, exaltándolas notablemente, pero si pasamos de cierto límite, el resultado será completamente contrario. Esta forma de la causalidad llamada excitación determina las modificaciones de los organismos considerados como tales. Todas las metamorfosis sucesivas y todos los desarrollos de las plantas, como todas las modificaciones únicamente orgánicas y vegetativas o funciones que los cuerpos animales se producen por la excitación. De ese modo obran sobre ellos el calor, la luz, el aire y el alimento. Mientras la vida de los animales, además de los de las que tienen de común la vegetativa, se mueve en una esfera muy diferente, en la cual hablaré enseguida, la vida de las plantas se desarrolla enteramente por la excitación. Todos sus fenómenos de asimilación, crecimiento, tendencia de los tallos a la luz, de las raíces a terreno profundo, su fecundación y germinación, etc., son modificaciones que se deben a la excitación. En algunas escasas especies se comprueba, además de lo ya enumerado, la producción de un movimiento particular y rápido, que no es más que consciencia de una excitación y que les ha dado el nombre de plantas sensitivas. Sabido es que son principalmente la mimosa pudica, el Heidesarum giraus y la Dionoemus cipula. La determinación exclusiva y absolutamente general por la excitación es carácter distintivo de las plantas. Puede considerarse, pues, perteneciente al reino vegetal todo cuerpo
cuyos movimientos y modificaciones particulares y conformes a su naturaleza se producen siempre y exclusivamente por la excitación. La tercera forma de la causalidad motriz es particular del reino animal y lo caracteriza es la motivación. Es decir, la causalidad de obra por mediación del entendimiento. No entiendo. Interviene en la escala natural de los seres en el punto de que la criatura, con necesidades más complicadas y, por consiguiente, muy varias, no puede satisfacerlas solo por la excitación que tendría que aguardar siempre del exterior. Necesita estar en situación de elegir, de apreciar, hasta de buscar los medios de satisfacer esas nuevas necesidades. Por eso, en los seres de esta especie, se ve cómo sustituye a la simple receptividad de las excitaciones y a los movimientos que son su consecuencia, la receptividad de los motivos, es decir, una facultad de representación, una inteligencia que ofrece innumerables grados de perfección y se presenta materialmente bajo la forma de sistema nervioso y de cerebro con privilegio de conocimientos. Sábese también que en la base de la vida animal hay una vida puramente vegetativa que, como tal, no procede más que por la excitación, pero todos aquellos movimientos de orden superior que el animal verifica como animal y que por esa razón dependen de la filosofía llamada funciones animales, se producen a consecuencia de la percepción de un objeto y por consiguiente bajo la influencia de motivos. Comprenderemos, pues, bajo la denominación de los animales, todos aquellos seres cuyos movimientos y modificaciones característicos y conformes con la naturaleza se verifican mediante el impulso de motivos, es decir, de ciertas representaciones presentes en su entendimiento cuya existencia está ya presupuesta por ella. Por innumerables que sean los grados de perfección que presenten en la serie animal del poderío de la facultad representativa y del desarrollo de la inteligencia, cada animal no deja de poseer una cantidad bastante... ¡Que nos vamos! Quería cambiar la cámara, pero mi móvil no tiene esa función. Y entró. Por innumerables que sean los grados de perfección que presentan en la serie animal el poderío de la facultad representativa y el desarrollo de la inteligencia, cada animal no deja de poseer una cantidad bastante de ambas cosas que en los seres exteriores puede influir en él y provocar sus movimientos como motivos, nota, es decir, como causa final de esos movimientos. No se pierda de vista que la acción de los motivos sobre la voluntad es siempre la acción de la voluntad hacia los motivos. Atenta a esa frase, ¿eh? Esa fuerza motriz interior, cada una de cuyas manifestaciones individuales es provocada por un motivo percibido interiormente por la conciencia, es lo que designamos con el nombre de voluntad. Y mi voluntad de banear ahora, calculando el momento presente, diría que va a ser al tuntuna, ni me voy a cargar a ni... Voy a banear a Ani. Muy bien, Schopenhauer, la voluntad, la acción, la voluntad depende de la acción, ¿no? Ha dicho, ¿no? Al final, ¿no? Un poco, ¿no? Porque si la perfección de tal está, claro, grande Schopenhauer, grandes pensadores. Vamos a ir siempre rellenando, ¿no? No he podido plasmar el momento en el que mi acción de la tercera vez que cliqueaba para entrar a la partida... Bueno, que esto ha acabado ya, que ya no son libros. Perdona, son problemas de... Perdonadme, son problemas de edición. Algún día editaré los libros mejor y todo esto quedará